Buenas noches. Sociedad Panameña de Imágenes, en especial a mi amigo el doctor Orlando Reina. En el día de hoy, bueno, haremos una presentación acerca de la radiología en medicina legal. Y antes de entrar en el mismo tema, respecto a la radiología forense, nada, la radiología, más como ustedes saben, medicina, que es la imagen para el diagnóstico y tratamiento de lesiones. Ha creado Om- el Consejo Mundial de Omar, la Salud, disculpa que te interrumpa, Omar, pero se escucha entrecortado. ¿sí? Sí, De se escucha entrecortado. ahora. Ahora sí. Entonces, radiología, ¿no? Especialidad de la medicina y que básicamente se utiliza las imágenes para el diagnóstico de enfermedades y que de la salud estima que la radiología es crucial para el 80% de las decisiones, no solo en el diagnóstico, sino también en el seguimiento de la. Quiero acotar de que cuando la radio se necesita en el campo, en el área, entonces es lo que conocemos como radiología forense. Es aquella rama de la medicina, la radiología con el derecho, y va a estar íntimamente con la antropología y que veremos. Oye, Omar, se sigue cortando. Se está entrecortando. No sé si es tu micrófono. Puede ser el micrófono que tienes. ¿Me escuchas? Ahora sí, fuerte. Sí. Vale. Bien, entonces, Por la favor, imagen, apaguen los micrófonos, por favor. Pulse, Pulse 2 o 3. Pulse 3. Hacer Pulse 3. Pulse 3. La Pulse. Dale, Omar. Pulse 3. es la imagen junto de técnicas. Tengo imágenes del cuerpo humano científicos y reviste una potente herramienta de hechos o pruebas técnicas en el campo legal. Nosotros tenemos que ver que la aplicación de la radiología puede ser en tres áreas. Una, en la clínica médico-legal, dos, en la patología forense y tres, con respecto a los estudios de casos que tienen que ver con la mala práctica de los profesionales de la salud. Vamos a empezar con, vamos a empezar con la clínica médico-legal. En el instituto, básicamente, se evalúan todos aquellos casos que llegan con un oficio petitorio. Aquí se pueden evaluar desde lesiones personales al maltrato del niño, violencia de género, determinación de la edad biológica, del sexo, terminación de embarazo, el estado de salud. Pero para que eso suceda, debe haber un oficio petitorio por parte de la autoridad. Aquí tenemos un ejemplo de un oficio petitorio por parte de una casa de justicia comunitaria de paz, en la cual solicitan una evaluación a una persona. Sin embargo, los oficios petitorios pueden variar dependiendo de lo que se solicita. Aquí hay un ejemplo básicamente de un dictamen pericial que se realizó, ¿verdad? En la cual esto se solicita una evaluación a una persona y como ustedes ven ahí en la historia médico legal, ¿verdad? Él acude del centro penitenciario de Tinajitas y refirió historia de que en el mes de septiembre del año pasado, durante una balacera, recibió 4 impactos de bala en el brazo izquierdo, la pierna y el pie derecho, y en ese momento no recibió atención médica por miedo de salir de su casa. Desde el incidente ha presentado molestia en el codo izquierdo y de hace un mes y medio aproximadamente inicia con dolor para apoyar el pie derecho. No ha recibido atención médica en la clínica del penal. Bien,
Posterior a eso, se le hacen una serie de preguntas como parte del dictamen pericial dentro de los antecedentes y a su vez se hace también un examen físico actual tratando de corroborar lo que él estaba diciendo en su historia de que había recibido 4 impactos por proyectil de arma de fuego. Bien, lo que se pudo observar después casi 2 meses de que había sucedido el incidente fue que se estableció una serie de cicatrices en el dictamen pericial, lo cual no podíamos en el momento establecer una relación de causa y efecto con respecto a lo que él establecía en la historia médica. Es por ello que en las consideraciones médico-legales, una de las recomendaciones es que se solicitaba una evaluación médica por parte del médico del centro penitenciario y, de ser necesario, indicar radiografía según historia de herida por proyectil de arma de fuego referida del paciente. Bien, otro ejemplo. Este es un caso de la Fiscalía Superior de la Sección Especializada en Homicidio Femicidio del área metropolitana y en esta ocasión se recibe copia del expediente o del registro médico de urgencia del Hospital Santo Tomás y en el mismo se consignó que en la radiografía se reportó que no mostraba fracturas. En la consideración médico-legal se establece que las lesiones no pusieron en peligro el mecanismo causal, el área productiva de arma de fuego en la incapacidad médico-legal de 12 días. En este momento, ¿por qué es importante la radiología? Para nosotros es importante porque llegan momentos cuando se hacen las evaluaciones en la clínica médico-legal que estas personas o el suceso que le haya pasado a estas personas ya han evolucionado por meses. Entonces no contamos con esa documentación o no contamos con ese tipo de exámenes. No sabemos qué más haya pasado en todo ese periodo o, por otro lado, que esas cicatrices que pudo haber presentado pueden ser por otro acontecimiento o por otro evento que no tienen nada que relacionado con lo que él dice en el momento. También es importante, en ese caso, ¿por qué tener el informe radiográfico? Porque en caso tal de cubrir una fractura, esto cambiaría totalmente la incapacidad médico-legal. Y la incapacidad médico-legal, desde el punto de vista de la medicina legal, es desde el momento en que se produce el hecho y lesiona algún tejido o parte del cuerpo hasta su probable recuperación. Aquí vemos otro ejemplo, este es del juzgado tercero de tránsito, en la cual la persona aquí sufre un hecho de tránsito el 31 de marzo del 2021 y dentro de su estancia hospitalaria en un centro privado o un hospital privado, ¿verdad? Se le hacen una serie de exámenes de radiología e imagenología, que son sumamente importantes. Por ejemplo, el 8 de abril del 2021 se le realizó una resonancia magnética cerebral y se reportó posteriormente un hematohigroma izquierdo. El día 15 de abril fue evaluado por el especialista en ortopedia, recomendando realizar radiografía en ambos brazos para descartar lesiones. El 22 de abril del 2021 se le realizó el CAT y así sucesivamente vemos que a medida que van pasando los días se le van haciendo una serie de exámenes, tanto radiográficos como imagenológicos, ¿sí? ¿Esto por qué es importante? Sí, es importante porque en base a esto nosotros podemos determinar el peligro de vida. El peligro de vida, ¿verdad? Es básicamente si esas lesiones o lo que no podemos ver externamente, pero internamente a través de la imagenología o de la radiología, nos van a ayudar a complementar nuestro dictamen pericial. Y al complementarlo, nosotros podemos entonces, dentro de las consideraciones, establecer que sí se puso en peligro la vida y qué significaría eso traducido desde el punto de vista legal, que podríamos estar ante un probable un homicidio en grado de tentativa. Y por otro lado, también en base a todo esto, todos estos acontecimientos que se dan durante toda la evolución intrahospitalaria, también nos pueden llegar entonces a dar el aproximado de probablemente esa persona se esté curando en un X tiempo, que en este caso le habíamos asignado una incapacidad médico-legal provisional de 210 días. Bien, la otra área en la cual también la radiografía es de suma importancia desde el punto de vista
médico legal es la patología forense. En la patología forense, básicamente, en el instituto se realizan lo que son las necropsias médico-legales, las diligencias de levantamiento de cadáver, se hacen eliminaciones de necropsia, diligencia de exhumación, análisis de restos óseos y antropología forense. Esto es importante porque muchas veces cuando se hacen estas necropsias no contamos con un historial médico, sobre todo si la persona estuvo hospitalizada por X cantidad de días en un centro hospitalario. Ejemplo de ello, póngase que fue atropellado X día, estuvo hospitalizado por un mes, fallece, se envía el cadáver, llega a las instalaciones, pero llega sin ninguna documentación médica, no se sabe la razón por la cual estuvo hospitalizado, tampoco se le hicieron los exámenes complementarios en el tiempo que se hicieron, etcétera. Bien, aparte de eso, también es importante saber de que muchas veces no todas las necropsias, no todos los casos o todos los cadáveres que llegan a la medicina legal, esto se le hace necropsia. Eh, Hay veces que encontramos algún tipo de dificultad para realizarlo. Por ejemplo, son aquellos casos donde por su creencia religiosa eh, no desean o no quieren que se le realice la necropsia médico legal. Los casos de los musulmanes, los casos de básicamente los judíos, árabes, etcétera, que muchas veces no están de acuerdo con realizar este tipo este tipo de diligencia. Entonces, en estos casos, lo que se hace es que se trata de conversar con las autoridades, se trata de explicarlo también a los familiares y se hace una serie de recomendaciones que van desde procedimientos tan mínimos como la documentación fotográfica de las lesiones, como la toma de radiografías y la muestra de toxicología, entre otras cosas. También nos sirve aquí la radiología para la identificación de cadáveres en situaciones de desastre. Muchas veces cuando ocurren estos tipos de eventos siniestros, ¿qué sucede? No es posible, o sea, quedan desmembrados, es difícil saber la identidad, entonces se utiliza en estos casos la radiología para identificar señales particulares en esos cadáveres o fragmentos corporales estudiados. También nos ayuda la radiología a la determinación de la edad y existen diferentes técnicas radiológicas para ello que van desde el estudio de la radiografía del carpo, el carpograma, como el estudio de las características dentales. Otras características radiográficas que ayudan a estimar la edad en el individuo son la presencia de los núcleos de crecimiento, los cuales aparecen a determinadas edades, y el cierre de las suturas craneales. También otra de las áreas que podría de ser de mucha ayuda la radiología es cuando es aplicada a lo que es el maltrato infantil, porque muchas veces podemos observar de que llegan estos infantes a la morgue judicial y externamente no presentan ninguna lesión traumática. Todas las lesiones son internas. Es por ello que se hace fundamental entonces hacer este estudio radiológico para constatar si tiene algún tipo de fractura o también algún tipo de daño o lesión a nivel interno. Generalmente se ha podido observar que en un 76% de las fracturas tienen que ver con los huesos largos, es lo más usual que se ha podido observar. También se ha podido observar acerca de las fracturas de cráneo, en especial en el síndrome del niño zarandeado, por las sacudidas que se aplican al niño por su cuidador, que producen lesiones porque mecanismo de aceleración y desaceleración, y ahí podemos observar desde los hematomas intracerebrales, hemorragias aracnoidea, entre otros. Aparte de eso, también la radiología se puede aplicar a la balística porque nos ayuda a determinar el número mínimo de proyectiles, determinación de posible trayectoria, determinación de probable calibre de proyectil y cadena de custodia. Hay ocasiones donde solamente el cadáver ha recibido solo un impacto, pero al realizar la técnica se abre el cadáver, se revisa, entonces no encontramos el proyectil. Está alojado en un lugar que visiblemente no puede ser visto. Entonces lo que hacemos en esos casos es solicitar, ya sea un centro hospitalario, de que nos proporcionen la ayuda para entonces tomar esa radiografía y poder ubicar ese proyectil que va a ser de mucha ayuda para lo que tiene que ver con las investigaciones judiciales.
Ahora bien, vamos a ver el tercer, eh, donde puede aplicarse la radiología y en el estudio de casos de mala práctica médica de los profesionales de la salud, que ha tomado mucho auge en los últimos años. Y es que la responsabilidad médica se define como la obligación de todo médico de responder por las consecuencias perjudiciales de los actos cometidos en el ejercicio de su profesión. Y es que hemos visto que las demandas por negligencia médica han ido en aumento. ¿Y por qué han ido en aumento? Básicamente por una falta de comunicación muchas veces entre el paciente y el médico. No se toma el tiempo necesario para explicarle sobre su condición. También está alterada ese rapport. Hay un mayor nivel de conocimiento médico de la población. Hoy en día ya para las personas es mucho más fácil tener acceso a todas estas documentaciones médicas, artículos médicos en el internet y en el celular, tantas redes que hay hoy en día. Aparte de eso también la falta de conocimiento de los integrantes del equipo de salud. Se ha podido observar de que hay veces de que hay integrantes dentro de ese equipo de que no poseen los conocimientos necesarios. Aparte de eso, las disposiciones legales y la industria de las demandas por negligencia médica, se puede observar de que también ha sido efecto bien visto por parte de los abogados para poner este tipo de demandas y sacarle provecho. Dentro de las cosas más frecuentes de las demandas, tenemos uno, la demora innecesaria en la atención, errores injustificables en el diagnóstico o tratamiento, las consecuencias nocivas, agravación de la condición o la enfermedad primaria, cuidado o seguimiento inadecuado erróneo. Bien, con respecto a la responsabilidad médica, siempre vamos a tener en consideración que hay niveles de responsabilidad médica. No es lo mismo que una persona llegue a un centro de salud y sea atendido y fallezca, que si esa misma persona hubiera llegado ya sea a un hospital de segundo nivel o a uno de tercer nivel. Porque los directores de cada centro, de cada hospital, etcétera, tienen que proveer lo necesario a cada uno de ellos para poder brindarles atención. Pero hay ocasiones donde llegan las personas y necesitan una atención que sobrepasa el nivel de atención que pueden recibir allí. Es por ello de que esto es tomado en consideración, sobre todo en estos casos de mala práctica, porque hay que ver en cuál fue el entorno en que se dio y cuáles eran los medios que tenía ese lugar, sobre todo. Por otro lado, también tenemos de que a nivel de responsabilidad médica, desde lo que es el funcionario, por ejemplo, los residentes, los médicos internos, e inclusive hasta los propios estudiantes. Bien, para que pueda haber un caso de mala práctica médica, lo primero que debe haber es una denuncia de la autoridad competente. Los familiares, por X razón, como les mencioné anteriormente, no están satisfechos con la atención que recibieron, ponen la denuncia y la autoridad lo que hace es que gira un oficio a medicina legal, como vemos aquí un ejemplo de la misma, y se las voy a leer. Por este medio le remito copias de algunas piezas procesales relacionadas con la sumaria en averiguación por la supuesta comisión del delito contra la vida y la integridad personal, hecho denunciado por el licenciado X, cometido en perjuicio del hijo de X. Lo anterior es para que sea utilizado al conformarse la Junta Médico Forense para el análisis del caso con la finalidad de que se determine si hubo o no negligencia en la atención médica dispensada a la señora X, su control prenatal o acudir al Hospital San Fernando a dar luz. Bien, dentro de ese oficio es girado por la autoridad competente y dependiendo de la especialidad involucrada, la especialidad médica involucrada, así mismo entonces van a hacer las preguntas y ustedes ven que en este caso, bueno, es de un caso ginecobstétrico y ustedes ven que las preguntas van a estar encaminadas, cuál fue la causa de la muerte fetal, qué provocó la muerte fetal, en base a lo que consta en el expediente clínico, ultrasonidos realizados a la paciente durante su embarazo, indicarnos si la decisión adoptada
por la doctora que atendía a la paciente de programar la cesárea para el día 3 de octubre del 2015 fue correcta, si la atención médica durante el control de embarazo a la señora se ajustó a las normas de atención vigentes en nuestro país, indicarnos que reflejaron los monitoreos fetales realizados a las pacientes los días 10, 21, 15, que reflejó el último ultrasonido realizado a la señora el día 24. Si la causa de muerte fetal ocurrió por negligencia médica, en caso afirmativo, expliquen al despacho en qué consistió el actuar culposo. Cualquier otra circunstancia, indicios, evidencia y demás observaciones de orden científico que a juicio de la Junta Médica Forense contribuyan al esclarecimiento de la verdad. Algo importante es que todos los casos que van o son denunciados como supuesta mala praxis médica son considerados como, en el caso tal fallece la persona, como homicidios culposos, ¿verdad? Porque no llevan la intención de hacer daño. Sin embargo, también hay casos que no necesariamente la persona tenga que fallecer, sino que la persona, por X procedimiento médico, tiene una lesión en su anatomía y posteriormente eso le da un grado de secuelas. Bien. Una vez se gira el oficio de medicina legal, se conforma entonces una junta de médicos forenses. Esa junta de médicos forenses, dependiendo del área, en este caso póngase que fue ginecología obstetricia, tiene la potestad de solicitar un consultor. Y ese consultor va a ser del área de la cual se ha hecho la denuncia. En este caso, se hizo la Junta Médica Forense con un consultor de ginecobstetricia, porque como ustedes ven allí, también se va a valorar si se siguieron todos los procedimientos adecuados o todos los protocolos de atención. Y sobre todo en esto, asumiendo, bueno, no tienen el expediente, pero viendo que fue un hospital de tercer nivel. Bien, una vez se tiene eso, voy a salir un momento para mostrarle entonces la otra imagen. Bien, entonces cuando se hace la Junta de Médicos Forenses, ¿verdad? Entonces, y hay un consultor, se hace un resumen del caso para analizarlo por presunta mala práctica médica y en ese resumen básicamente van de las generalidades del caso, el número que le asigna la autoridad competente, la autoridad solicitante, el nombre del afectado, el documento de identificación, el médico, cuando médico ponente es uno de los médicos forenses que está integrando la Junta, el motivo de la denuncia, que generalmente son contra la vida e integridad de la persona, el objeto del peritaje, donde la autoridad envía una serie o un cuestionario preguntando sobre la situación del caso, entre otras cosas. Posteriormente, el hecho ocurrió a analizar, el segundo punto, y aquí entonces en la institución hospitalaria involucrada se anotan todos los centros hospitalarios por los cuales esa persona pudo haber estado o recibió atención médica. Además de eso, de las especialidades involucradas. Y se hace una exposición breve del caso con respecto a lo planteado en toda esa documentación que nos brinda la autoridad. Y ese expediente o eso que nos envía la autoridad es casi de inmediato cuando ocurre el deceso. Ellos debería a través de la cadena custodia, etcétera, tomar ese expediente, sellarlo y enviarlo directamente para que sea analizado. En este caso, bueno, ustedes pueden observar de que aquí dice que el número de documentos fue útil era de 850 páginas. Eso era con respecto a ese expediente clínico. Además, algo importante, se hizo, y que era parte del documento legal, un informe de auditoría médica en este centro hospitalario que no aparece aquí, pero era un hospital con un informe de auditoría que también fue anexado. Por otro lado, se hizo un resumen del expediente clínico de todos los acontecimientos, desde que fue urgencia hasta que va siendo evaluada y va pasando por días, su evolución. Ahí, bien, aquí básicamente, como le había comentado, se daba el oficio, se reunía la Junta Médica Forense, la Junta Médica Forense entonces hace un resumen del caso, ¿verdad? Y posteriormente entonces hace un dictamen pericial. Entonces,
ahí en ese caso, luego de hacer ese dictamen pericial, ¿verdad? Básicamente es para poder establecer en la medida de lo posible la existencia de una relación de causa y efecto. Esos son los principales objetivos de este dictamen pericial del Consejo Médico. Aparte, la actuación del médico o de los médicos si fue ajustada o no a lo que debería ser, si hubo un daño al organismo. Aparte, una determinación que solicita la autoridad para identificar la culpa médica. Y de ese establecimiento de la culpa depende la determinación del daño y por tal razón el daño debe quedar diligentemente descrito en el dictamen al igual que el grado de perjuicio resultante. Bien, como hemos visto en las tres esferas donde actúa la radiología, en todas se hacen dictámenes periciales. Los dictámenes periciales son aquellos que son realizados por el médico forense. Sin embargo, también necesitan de esos informes médicos por parte del radiólogo. Y esos informes médicos también son sumamente importantes, sobre todo si va a estar dentro de un proceso judicial. Bien, estos dictámenes periciales de informes radiológicos son como medios de prueba muy valiosos, tienen que tener una validez y para iniciar debemos saber qué es una prueba. Es que la define el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico que toda actuación procesal de parte a través de los medios regulados en la norma procesal por la que intenta acreditar los hechos que invoca como fundamento de su pretensión con el propósito de acreditar al tribunal su certeza probatoria. El objetivo es demostrar la existencia o no de un medio, de un hecho delictivo que además servirá como medio de certeza al juez para que por su propio criterio pueda decidir sobre el mismo. Bien. Independientemente de dónde se utiliza, la acepción o el concepto de prueba va a ser el mismo. Se ha utilizado ya a nivel civil, a nivel penal o a nivel judicial. Bien. Y estos hechos punibles y sus circunstancias pueden ser acreditados mediante cualquier medio de prueba permitido, salvo las limitaciones que la ley establece, tal y como lo describe el Código Procesal Penal, en su artículo 376. Y es importante saber cuáles son estos medios de prueba. Y dentro de ellos, de los descritos en el Código Judicial, aparece lo que son los dictámenes periciales, los informes. Es por ello de que toma una relevancia o una importancia dentro de un proceso judicial cuando se hacen estos tipos de peritajes. Bien, es más, en el propio Código Judicial, en su artículo 780, establece que en caso de que así conveniera la prueba, puede también disponerse la obtención de radiografía, radioscopía, análisis hematológico, entre otros. Lo que quiere decir que los medios de prueba tienen como objetivo principal llevar la certeza de los hechos del proceso al juez y deben estar debidamente avalados de acuerdo al expresado en las normas para que puedan ser apreciados en el proceso. Bien, como hemos visto, entonces hasta ahora se hace un dictamen pericial, se hacen informes radiológicos, pero estos tienen que ser validados. ¿Cómo pueden ser validados? Bueno, en el caso del dictamen pericial, el perito que realiza el dictamen debe ser una persona que tenga esa actitud en la ciencia técnica o arte o profesión con una competencia y idoneidad de su área. En el caso particular de los peritos médicos, sus opiniones son exclusivamente sobre cuestiones médicas o biológicas propias de esta profesión reglamentada. Lo que quiere decir es de que si el dictamen pericial está firmado ya sea por un médico forense o por un médico legista, es porque tiene su idoneidad sobre la misma. En el caso de los informes radiológicos, el que realiza el informe radiológico debe ser una persona idónea, debe tener su idoneidad. Por lo tanto, eso va a acreditarlo de que tenga una validez. Aparte de eso, también la respuesta a los puntos de la pericia. ¿Qué significa esto? Bueno, si la autoridad envió un cuestionario, debemos responder a ese cuestionario. Y todas aquellas respuestas deben estar fundamentadas en principios científicos, básicamente que puedan quedar manifestados en donde en las consideraciones médico-legales. Aparte de esto, también debe estar fundamentados en documentación científica para que tenga mucho mayor validez.
y debe haber una concordancia de diversas opiniones científicas sobre el tema en discusión y con otros elementos de mérito que pudieran obrarle en el expediente. Entonces es por ello que las imágenes son fundamentales en la determinación del trauma, constituyendo una prueba fehaciente, objetiva y científica a la hora de demostrar la lesión. En todo caso, las imágenes pueden aprobar o desaprobar la existencia de lesiones, así como establecer su ubicación, cantidad y otras características que se relacionan con la tipificación de la lesión. Por ejemplo, si son antiguas, son antemortem o son postmortem, y su alcance van a la búsqueda de datos identificatorios y la determinación de elementos extraños o prótesis en cadáveres complejos y restos óseos. Bien, esa era la presentación. Traté de hacerla bastante eh, sencilla y directa. Así que si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, entonces.